Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a este nuevo programa especial de Ejeput. Esta vez, como siempre caracteriza este tipo de programas, te traemos a algún invitado para tratar de una temática que suele escapar de los típicos programas que tenemos acá, de los múltiples servicios que brinda acá Ejeput. Así que el día de hoy, como podrán ver acá que me está acompañando desde acá al inicio, acá podemos ver el libro, El delito del lavado de activos, cuestiones problemáticas sobre la figura criminal del autolavado. Y precisamente este programa es para poder conversar con el autor y que nos explique, nos narre sus motivaciones y también el contenido, el análisis, para que nos pueda detallar cuál es la problemática que él ha advertido y cuáles son los escenarios a los cuales nos enfrentamos, en este caso los abogados penalistas, cuando afrontamos una figura de posible autolavado. El día de hoy nos acompaña el doctor Roberto Vilches Limay. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado. Muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento a la institución Ejeput por permitir estar el día de hoy aquí en este espacio tan interesante a fin de poder dialogar sobre algunas ideas fuerzas que contiene nuestro último libro en materia de lavado de activos y también sobre cualquier otro tópico que vincule al sistema de justicia penal. Muchas gracias a usted, doctor Vilches, por la oportunidad de estar acá, por traernos este libro, porque ya me adelantó, ahí voy a presumirlo frente a todos los que nos estén viendo. El doctor nos está regalando acá para la biblioteca de Ejeput este ejemplar, que yo siempre me acerco por acá a darle una chequeada a los libros que tenemos en Ejeput, y por supuesto este me parece bastante interesante, porque el tema del autolavado, al menos en lo personal, lo he visto en mi práctica jurídico-penal. Así que, bueno, también ahí tengo, le voy a ser sincero, un interés personal en entender qué es lo que usted ve en este delito. Pero, a ver, vamos a empezar con algo sencillo, doctor Vilches. ¿Cuál fue su motivación para escribir el libro de lavado de activos? ¿Por qué lo pregunto? Porque aparentemente se ha escrito mucho de lavado de activos. Y digo aparentemente porque, bueno, un abogado, un estudiante va a cualquier librería jurídica y no faltan libros de lavado de activos de múltiples autores, desde los más sencillos, los más delgados, hasta libros bastante gruesos. Así que, bueno, aparentemente sería un tópico bastante ya tocado, analizado por distintos juristas. Así que, ¿cuál ha sido la motivación suya para poder hacer este libro? Sí, muchas gracias por la pregunta. La inquietud académica sobre este tema trasciende a partir de identificar algunas líneas jurisprudenciales de nuestra Corte Suprema de Justicia que son diametralmente opuestas. No es que sean complementarias, sino son categóricamente contradictorias. Entonces, yo identifiqué en su momento el pronunciamiento recaído en el recurso de nulidad 1052-2012 Lima, el 5 de septiembre del año 2013, donde establece que el autolavado de activos resulta sancionable, punible, desde una fecha anterior al 22 de julio del año 2007. Sin embargo, meses después, el 26 de marzo del año 2014, la misma sala de la Corte Suprema de Justicia, a través del recurso de nulidad 3657-2012-Lima, establece que el autolavado resulta punible recién a partir de la entrada en vigencia del decreto legislativo 986. Esto es el 22 de julio del año 2007. Como usted verá, hay dos líneas jurisprudenciales con un criterio disímil. Una afirma de que antes del 22 de julio del año 2007 ya es punible el autolavado de activos, y existe otra línea de pronunciamiento judicial que establece que el autolavado resultaría punible recién a partir de la modificación hecha por el decreto legislativo 986 a la ley 27.765, que era la vigente en ese momento, y que por tanto el autolavado es punible a partir de julio del 2007 hacia adelante. Y esto es importantísimo porque existe en nuestro sistema de justicia penal una serie de casos en la Corte Penal Nacional. Los casos incluso más grandes tienen supuestos de autolavado de activos anteriores a julio del año 2007. Hay hechos que son del año 90, por ejemplo.
Por mencionar un caso emblemático que es público, ¿no? El caso Sánchez Paredes, por ejemplo, son hechos de autolavado de los años 90, anteriores a julio del año 2007. Dicho eso de paso, me parece que es uno de los casos, por no decir el más grande de lavado de activos que actualmente existe en el país. Así es. Y doctor, para tal vez ir en una temática que todo el mundo pueda entender con claridad, porque estamos usando algunos términos propios del lavado de activos, quisiera tal vez empezar con lo más esencial, antes de, por supuesto, poder entrar ya a lo que me parece muy interesante del libro. En palabras sencillas, ¿usted nos podría explicar primero qué es el lavado de activos? En lo más sencillo posible. Claro que sí. El lavado de activos es un conjunto de operaciones económicas que se reflejan en actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia o transporte o traslado de activos ilícitos. ¿Cuáles son estos activos? Dinero, bienes, efectos y ganancias. Dicho sea de paso, a modo de comentario para análisis futuro, hay una interesante discusión sobre si las criptomonedas, por ejemplo, pueden calzar como dinero. Ahí hay un espacio de un caldo de cultivo objeto a debate si es que hoy en día las monedas digitales propiamente calzan como componente o subsumirse dentro de lo que son la categoría de dineros. Pero bueno, más allá de eso, es un concepto básico, fundamental de lo que es el lavado de activos. Podríamos tal vez tomar como ejemplo extorsiones. Tanto lamentablemente están de moda, sobre todo en la parte norte de Lima, lamentablemente. Supongamos una persona que extorsiona a transportistas y producto de las extorsiones logra hacerse su colchoncito ahí de 50,000 soles. Pero claramente no puede declarar ese dinero, no puede ir simplemente al banco a depositarlo porque, oye, tú no trabajas, ¿de dónde sale este dinero? La SUNAT se va a percatar. Así que, ¿qué es lo que hace esta persona? Supongamos que lo esconde, o supongamos que se lo da a su esposa, o supongamos que intenta abrir un negocio informal, como regla, no es ilegal, solo informal, y de ahí trata de ir ocultando de a pocos el dinero. Ese sería el clásico ejemplo de lavado de activos. Así es. Y este último supuesto que establece sobre que el mismo sujeto que comete el injusto penal precedente, la actividad criminal previa, la extorsión. En este ejemplo, claro. Sí, y ese mismo sujeto, luego ese dinero, los 50,000 soles que mencionas, lo invierte en la constitución de una empresa, de un negocio, de un restaurante. Ese acto de invertirlo en la empresa sería un comportamiento prototípico de lavado de activos y en particular de autolavado. El mismo sujeto que comete el injusto penal precedente es el sujeto que ahora cometería el delito de lavado de activos. Sí, a ver, más o menos siguiendo las líneas de investigación común del Ministerio Público y ciertamente acertadas, cuando ocurre un supuesto de lavado de activos, lo primero que hace la Fiscalía es investigar, no necesariamente en condición de investigado, imputado, procesado, pero sí empieza la fase indagatoria de las personas cercanas que rodean al presunto delincuente que generó el delito previo. No sé, a manera de ejemplo, nuevamente para que nos entiendan, si una persona comete extorsión y consigue el dinero ilícito, la investigación inicia contra, supongamos, su padre, su madre, sus hermanos, sus tíos, su pareja, mejores amigos, hijos mayores de edad, porque lo común dentro del lavado de activos es que busque, valgan redundancias, lavarse este dinero, introducirse al sistema financiero a través de estos terceros cercanos. Esa es, entiendo, la figura más clásica, más básica, más común del lavado de activos, pero ciertamente lo que de alguna forma ha generado un paradigma, ha generado ciertos conflictos en los operadores de justicia, es si la misma persona que generó la extorsión en este ejemplo, o ya tráfico ilícito de drogas o minería ilegal, si esta misma persona puede o no cometer el lavado de activos, lo cual usted está señalando es el autolavado. Hasta acá estamos en lo correcto, nos estamos entendiendo bien. De acuerdo. Hay una discusión académica interesante sobre si los actos posteriores que realiza el autor, el sujeto activo
de la actividad criminal previa, se pueden encuadrar en lo que se conoce como el disfrute o el agotamiento de la actividad criminal previa. Entonces, claro, alguien dice, con un sentido común, no necesariamente derecho, ¿no? Si el autor del delito de extorsión, luego con ese dinero, va y se paga un viaje a Miami, bueno, pues es que él obviamente tiene que, entre comillas, disfrutar de esa ganancia ilegal, ¿no? O sea, claro, delinque supuestamente para disfrutarla, ¿no? Entonces, hay quienes sostienen que esos actos posteriores de disfrute, de que eventualmente de gastarlo, no necesariamente en la adquisición de bienes, sino de repente en la prestación de servicios, ¿no? Como el que te acabo de mencionar, ¿no? Se paga una luna de miel, ¿no? Claro. Imaginemos, él mismo se paga la luna de miel con producto de la extorsión. ¿Ya? Que esos actos no deberían ser considerados lavado de activos, sino simplemente en la fase de agotamiento del delito precedente. Sin embargo, ahí radica la esencia del delito de lavado de activos, que es la característica de la autonomía, ¿no? No existe ningún otro evento delictivo en nuestro ordenamiento jurídico penal nacional, ni en el Código Penal, ni en ninguna ley penal especial, que le otorgue esta característica a cualquier otro delito distinto al lavado de activos. Usted no va a poder encontrar en la legislación, ni tampoco en la jurisprudencia, que se indique, por ejemplo, que el delito de enriquecimiento ilícito es un delito autónomo. Tampoco encontrará usted que el delito de estafa es un delito autónomo, o que el delito de homicidio calificado es un delito autónomo. Esta caracterización de la autonomía es sui generis respecto al delito de lavado de activos. ¿Y qué significa esto entonces? De que la autonomía en el lavado de activos radica en que su punición se legitima a partir de la posibilidad de vulneración de un bien jurídico distinto al tutelado o vulnerado en la actividad criminal previa. Si en el tráfico ilícito de drogas lo que se protege es la salud pública, la pregunta es, si ese narcotraficante que ganó 50,000 soles producto del narcotráfico, luego lo invierte para pagar una fiesta o eventualmente su luna de miel, ¿no? Eso sigue solo lesionando o eventualmente agota el tema de la vulneración de la salud pública o ya está comprometiendo la vulneración de otro interés jurídico, en este caso, el orden socioeconómico. Tengo entendido que justo sobre eso es el segundo capítulo de este libro, que es un análisis sobre el bien jurídico en el delito de lavado de activos, que usted señala que es relevante entender algo del bien jurídico, entenderlo para poder determinar si estaríamos ante una punibilidad del autolavado. Así es, porque hay posturas muy respetadas, como la del profesor Fernando Molina Fernández, catedrático español, que sostiene, por ejemplo, que esos casos de autolavado incluso no son perjudiciales a la hacienda pública, porque parte de la hipótesis de que si lo decide introducir en alguna actividad comercial o en algún disfrute de un servicio, comienza a pagar impuestos, ¿no? Entonces, en realidad no hay pues una vulneración al orden económico, señala este gran maestro, al que le guardamos el mayor de los respetos, pero nos permitimos también discrepar, porque en este caso el orden socioeconómico está referenciado no solamente como el acto de la estabilidad económica, sino más bien como bajo una dimensión de que los activos, el dinero, los fluidos económicos, financieros, bancarios que circulen en este mercado económico sean lícitos. ¿Por qué? Porque a la postre, esa posibilidad de que se introduzca siempre dinero que no tiene un sustrato en la producción real de un bien o en el trabajo honesto, correcto, legal de un servicio, puede generar disfunciones en la economía, como una deflación o una hiperinflación. ¿Por qué? Porque si bien puede haber más dinero en el mercado, en el circuito económico financiero, al no tener un sustento real de producción, eso a la postre en el futuro generaría esas disfunciones de inflación, hiperinflación o deflación. Y hay también un sector de la doctrina que yo recojo un poco en el libro, que sostiene además de que esos actos de introducción de ese dinero, que si bien puede pagar su impuesto, generaría una competencia desleal. Porque, claro, hay quienes van a juntar también esos 50,000 soles para poner un restaurante. Pero viene otra persona que, producto de la extorsión, ganó 50,000 soles y pone también un restaurante al costado
de esta persona que invirtió dinero, digamos, lícito, su esfuerzo, vulneraría su pues la competencia leal. Entonces, considero ahí que esa es la razón de ser de la legitimación de la punición del lavado de activos y también en particular del autolavado, ¿no? Hay algo que me llama la atención de, sobre todo la parte introductoria que nos mencionó. Cuando habló de las jurisprudencias discordantes, completamente opuestas, hubo una fecha en común, que es el 22 de julio del 2007, si es Así que es. la retuve bien. Muy bien. ¿Nos puede explicar por qué esta fecha es aparentemente tan importante para analizar la figura del autolavado? Correcto. Conviene recordar que el lavado de activos tiene su primera aparición legislativa el 8 de noviembre de 1991, que aparece como una modalidad agravada del delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Luego, en febrero del año 92, o sea, meses después, el legislador decide modificar esa expresión de modalidad agravada del tráfico ilícito de drogas y convierte al lavado una modalidad agravada de la receptación. Y 2 meses después, en abril del 92, vuelve a ser trasladada como una modalidad agravada del delito de tráfico ilícito de drogas. No obstante, es hasta junio del año 2002 que se aprueba la primera ley penal especializada antilavado, esto es la ley 27.765, que ya tiene un tratamiento sofisticado sobre las formas y modalidades de comisión del lavado de activos. Y sobre esta ley, el 22 de julio del año 2007, es pasible de una modificación legislativa a través del decreto legislativo 986. Este decreto legislativo 986 modifica en su último párrafo el artículo 6, que es una disposición común. Así como hoy en día tenemos el artículo 10 del decreto legislativo 1106, en su momento ese artículo 10 era el artículo 6. Y en ese artículo 6, que es disposición común, en su último párrafo se agrega la siguiente expresión normativa, ¿no? El autor o cómplice del delito previo también podrá ser autor o cómplice del delito de lavado de activos. Estoy parafraseando un poco la referencia normativa. Ese párrafo da a entender que hasta antes de ese momento el autor o cómplice del delito previo no podría ser autor o cómplice del delito de lavado. Y esa es la primera línea de reflexión que tienen los operadores jurídicos, ¿no? Claro, uno dice, principio de legalidad penal, ¿no? Lex previa. Si a partir de 22 de julio del 2007 recién se incluyó este precepto normativo, recién a partir de esa fecha hacia adelante, resultaría punible el autolavado. Pero ahí viene la disquisición conceptual y que modestamente considero es el aporte que está en nuestro libro. En la academia y a nivel también profesional, no se ha hecho un estudio profundo sobre las clases de normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico penal, ¿no? Hay, por supuesto, textos importantes en materia de derecho penal sustantivo, pero no ha habido un detenimiento sobre qué tipo de preceptos normativos tenemos en nuestro Código Penal o en la legislación penal especial. Y yo me permito identificar hasta 3 clases de normas penales y las reseño en el libro. La primera de ellas son las normas penales constitutivas, que te fijan un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿no? Claro. El que mata a otro, supuesto de hecho, conducta, sanción jurídica, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Artículo 106 del Código Penal. Y la pregunta es, ¿solo habrá ese tipo de normas en nuestra legislación? Y yo encuentro una segunda clasificación, que son las normas penales conceptuales, que te brindan una definición. Por ejemplo, el artículo que define qué cosa es un documento público y equipara, por ejemplo, los testamentos hológrafos como documento público. La pregunta es, ese artículo contenido en el Código Penal o el artículo que regula el concepto de funcionario público, ¿no? Establece un catálogo de qué sujetos son considerados funcionarios públicos. La pregunta es, ¿la estructura de esas normas es semejante a la norma penal constitutiva? ¿Te fija un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica? No, claramente No, es diferente. por No hay supuesto. ni supuesto de hecho ni Consecuencia consecuencia jurídica. Como, Simplemente te como brinda dice el nombre, un concepto. concepto, muy bien.
Y la tercera clasificación son las normas penales declarativas, que tampoco te fijan un supuesto de hecho, ni una consecuencia jurídica, ni tampoco te da una definición. Las normas penales declarativas lo que expresan de forma pedagógica son reglas de reconocimiento de instituciones que preexisten. Y esto tiene su asidero y su, digamos, su recepción en la sentencia plenaria 1/2017, cuando se busca identificar la naturaleza jurídica del artículo 10 del Decreto Legislativo 1106. La sentencia plenaria 1/2017, que tanto la estudiamos y la invocamos, tanto a nivel académico como profesional, en uno de sus fundamentos sostiene que el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 es una norma penal declarativa. Mutatis mutandi. Si el artículo 10 es una norma penal declarativa, este artículo 6 de la Ley 27.765, que señala disposiciones comunes, tiene u ostenta la misma naturaleza jurídica. Pero hay algo adicional a ese reconocimiento. El que el legislador haya decidido incorporar ese precepto normativo, ese artículo 6, disposición común, en el año 2007, no hace sino reflejar que en virtud de la teoría del delito, los autolavadores nunca fueron excluidos. Porque si el autolavador hubiera querido ser excluido, tuvo que haber fijado, por ejemplo, normas de excusas absolutorias, como sucede en los casos de autoencubrimiento, por ejemplo. Claro, si yo quiero descartar del universo de los sujetos activos del delito a determinadas personas, como sucede en el autoencubrimiento o como sucede en la excusa absolutoria de los delitos contra el patrimonio. O podríamos decir incluso el aborto terapéutico. Eventualmente, lo correcto, ¿no? Entonces, tuvo que haber fijado una regla, un precepto, es decir, el autolavador o el que cometió el delito previo no podrá ser autor del delito de lavado de activos. E incluso, a nivel de técnica legislativa, esta expresión tiene una experiencia en Alemania. En Alemania, si la memoria no me falla, en el artículo 261 del Código Penal alemán, hasta el año 2015, el autolavador era no punible, por una regla expresa que se había consignado en este artículo, en su segundo o tercer párrafo. Allá sí hubo lo que acá no existió, que es una norma que textualmente decía no puede ser responsable penalmente, parafraseando, me imagino, no puede ser responsable penalmente aquella persona que lave o introduzca el propio dinero que generó. Así es. De forma ilícita. Porque en realidad, más que un tema de coherencia dogmática, es un tema de política criminal. Tan igual como sucede cuando a los esposos o cónyuges o hijos de alguien que comete un delito contra el patrimonio, se le excusa la punibilidad, una excusa absolutoria, porque se entiende que a nivel social hay otros mecanismos de poder resolver ese conflicto, ¿no? Eso es lo que debió pasar, eventualmente, si se quería afirmar que el autolavador ya estaba excluido desde antes. Y hay posturas muy interesantes. Acá, entre telones, conversábamos que el doctor César Nakazaki, a nivel al menos argumentativo en sus audiencias, ha sostenido una postura, digamos, favorable a la no punición del autolavado. Exacto. O que eventualmente es punible a partir de julio del 2007 hacia adelante. En su alegato de clausura del caso de los Sánchez Paredes. Así claro. Es, ¿no? Y también recuerdo una postura bastante plausible, aunque yo me permito discrepar de todas formas con mi posición, del maestro, que en paz descanse, Luis Roy Freire. Él también tiene un trabajo académico, un artículo sobre el autolavado. Yo recuerdo haberlo escuchado en una exposición en posgrado de San Marcos, donde sostiene también esta afirmación sobre la no legitimidad de la punición del autolavado y que eventualmente, si es punible, es a partir de julio del 2007 hacia adelante, ¿no? Yo en el libro sostengo más bien de que el autolavado siempre ha sido punible. Siempre desde el 8 de noviembre de 1991, para casos de tráfico ilícito de drogas, provenientes del tráfico ilícito de drogas. Y ya en el año 2002, a partir del abanico que se apertura con la ley 27.765, ¿no? Y justo en ese último punto tal vez que está mencionando, le juro que he tomado apunte de muchas cosas que ha dicho para poder seguirle la hilación por la cantidad de información que nos ha brindado en este acto. Pero, a ver, quiero entender entonces,
desde julio del 2022, de que se incorpora ya la figura autónoma de lavado, es decir, ya no como agravante de otros delitos, sino que desde julio del 2022 2002, perdón, sí, 2002, la ley 27.765. Correcto. Al ser una ley penal declarativa, el posterior artículo 6 del Decreto Legislativo 986 se debe entender bajo el criterio que usted ha desarrollado y el análisis que usted tiene, que la figura del autolavado siempre ha existido, siempre ha sido permitido y en consecuencia es punible. Así es, porque la formulación del principio de legalidad penal sobre la base de la subgarantía de la lex previa, ¿no? Nullum crimen, nulla poena, sine previa leyen, es una expresión de la ilustración decimonónica, propio de la ilustración que se vivía a nivel mundial, ¿no? O sea, Cesare Beccaria o Feuerbach, cuando pensaron y redactaron el principio de legalidad penal, de manera más sistemática, estaban identificando la primera clasificación de normas que le mencioné. Esto es, las normas penales constitutivas, que te fijan un supuesto de hecho y una sanción penal, por supuesto. No hay crimen, no hay pena si no hay ley previa. O sea, si no hay supuesto de hecho, si no hay consecuencia jurídica, se aplica principio de legalidad penal. Muy bien. Pero el desarrollo legislativo sobre la base de las mismas necesidades a nivel social, ¿no? Permiten identificar otras categorías, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, recuerdo también que en el artículo que regula el error de prohibición culturalmente condicionado, claro, ¿no? En el año 2016-17 se hizo una modificación para agregar expresamente en un último párrafo que el error de prohibición culturalmente condicionado son aplicables para determinados delitos. Y entre ellos se menciona, por ejemplo, los casos de violencia sexual. Entonces, la pregunta es, si no hubiera ocurrido esa modificación, ¿qué significa? Que anteriormente yo no podía aplicar el error de prohibición culturalmente condicionado para casos donde supuestamente habrían sucedido o acontecido violencia sexual. Por el contrario, el caldo de cultivo mayor del error de prohibición culturalmente condicionado era para los casos donde había supuestamente una persona mayor de edad que mantenía relaciones con una menor de 18, de 16, 17 años, ¿no? O hasta menor de 14, dependiendo de la sociedad, del contexto. Entonces, claro. Esa norma, por ejemplo, que modifica el artículo 14, si la memoria no me falla, que regula el error de prohibición culturalmente condicionado, 1415, es una norma penal declarativa, porque simplemente te está preceptuando algo que sobre la base de la correcta aplicación de la teoría del delito ya existe, ya está vigente. Entonces, en este texto sucinto, es un texto resumido de mi tesis de maestría, este libro sobre autolavado de activos, me permito dar... Esta fue su tesis de maestría. Así es, así es. Es mi tesis de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde hago una versión un poco más resumida para tratar de guiarme en el formato que hoy en día también se está tratando de proponer, que es un texto un poco más desplazable, ¿no? Que eso sea más amigable para el lector y puedan precisamente revisar y leerlo. Sobre todo cuando va de frente a un punto problemático. Así es, ¿no? Yo me permito abordar en particular el tema del autolavado. Hay otros textos muy interesantes, tanto en la doctrina nacional como extranjera, que ya son un poco más de tratados, incluso sobre lavado de activos, donde se abordan aspectos, por ejemplo, y eso lo tengo pendiente porque lo menciono como una nota al pie de página, pero ya es una labor que voy a seguir desarrollando a nivel académico. En los supuestos de posesión o tenencia, yo considero ahí que se puede hacer una excepción al tema del autolavado. Claro, ¿no? Alguien se le atribuye cometer un delito de defraudación tributaria, ¿no? Entonces, yo supuestamente ese dinero no declarado lo tengo en mi cuenta bancaria, ¿no? Esa es la atribución del delito tributario. Claro. Por ahí puede aparecer una mente brillante y decir, oiga, pero ese comportamiento a su vez es un caso de autolavado de activos en la modalidad de posesión o tenencia. Y eso sí, pues, resultaría una afirmación dogmática, primero, totalmente errada, porque los actos de posesión en tenencia en el lavado implican un desarrollo anterior
de algunos comportamientos de conversión o transferencia. Y eso incluso me suena a un caso de Nevis in Eden. Muy porque bien. básicamente estamos ante exactamente la misma conducta. Así es. No hubo estimado. una nueva conducta como para decir, bueno, esta segunda o tercera acción se convirtió en lavado de activos. Plenamente de acuerdo con esa afirmación. Se podría aplicar el Nevis in Idem y a nivel de la dogmática de la teoría del delito se puede invocar lo que se denomina la teoría del hecho copenado. O sea, esa circunstancia que pareciera calza también en una modalidad de posesión o tenencia de lavado es única y exclusivamente el delito de defraudación tributaria, ¿no? Entonces, sobre ese punto, por ejemplo, en particular, no he desarrollado, no he problematizado en este texto, porque lo estoy tomando como para una investigación posterior, ya eventualmente hasta después de doctoral, ¿no? Estamos en esa línea. Me entra una curiosidad sobre la aplicación temporal de la figura del autolavado. A ver, partimos de la premisa que usted sostiene, conforme está en el libro y nos lo ha explicado de forma muy didáctica, que a partir de julio del 2002, a través de la ley 27.765, se incluye en nuestro sistema jurídico penal la ley de lavado de activos, lo cual incluye el autolavado. Correcto. Ahí me genera tal vez esta interrogante. Si me permite hoy una claro, nota al pie. Sí. Claro, con la ley 27.765 es la primera ley penal antilavado especializada. Pero como señalo, desde el 8 de noviembre de 1991 existe como agravante. Como agravante del tráfico ilícito de drogas. Y que tampoco hay un óbice legislativo para afirmar de que desde ese momento también era punible el autolavado solo para los casos que los activos provenían del tráfico ilícito de drogas, ¿no? No, lo comprendo perfectamente. Mi duda va, un ejemplo hipotético, minería ilegal. En todo el sentido de la palabra, una persona que genera explotación mineral de forma ilegal, ni siquiera irregular, completamente ilegal, desde el año 2000. Y desde el año 2001, supongamos, tiene ganancias. Y como producto de estas ganancias, pues empieza a adquirir propiedades o vehículos. Supongamos que se compra una moto, un carro, etc. Delito previo, 2000. Inicia el lavado en el 2001. Y se extiende en el tiempo 2001, 2002, 2003, 2004. Supongamos, para el ejemplo, en el 2004 lo detectan, lo investigan, congelan sus cuentas, etc. Y la pregunta sería, ¿esta persona respondería penalmente por delito de autolavado, tomando a consideración de que cuando empieza la conducta no existía la figura del autolavado? Muy buena interrogante. Y mi respuesta es parcial, porque los actos anteriores al año 2002 categóricamente no podrían ser considerados como supuestos de lavado de activos o de autolavado, ¿no? Ahora bien, y esto aquí es un poco también la estrategia que eventualmente puede desarrollar un fiscal, porque dependiendo la modalidad, la conducta atribuida, hay supuestos donde por los actos de conversión y de transferencia son conductas inmediatas de resultado. En cambio, las modalidades de posesión o tenencia se las identifica como un delito permanente en el tiempo. Entonces, si se comete la minería ilegal en el año 2000 y en el año 2001 se realiza un acto, digamos, ¿no?, de compra de un inmueble. Un acto inmediato. Ese comportamiento no punible. Resultaría incluso atípico. Resultaría atípico. Ahora bien, si ese mismo inmueble, imaginemos, está en la posesión de un tercero o del mismo sujeto, vamos a poner el caso de autolavado, ¿no? Del mismo sujeto, compra el inmueble y se pone a vivir ahí. Ya. ¿No? Pero voy a matizar el ejemplo que tú has mencionado. Y en el 2002, 2003 ya no realiza ninguna otra conducta más que el solo hecho de vivir en su casa, en ese inmueble que adquirió en el año 2001. Hay quienes podrían afirmar que ese comportamiento es un comportamiento de posesión de un inmueble producto de la minería ilegal. Por más que sea un delito supuestamente permanente, porque lo descubren en el 2004, como dice,
esa conducta, de mi perspectiva, sería atípica, no punible. Porque debe considerarse una conducta no de posesión, sino de conversión en ese momento, en el Así 2001 es. que lo compró. Así es. Sin embargo, si compra un inmueble en el 2001, se pone a vivir ahí, muy bien. Pero luego de eso, imaginemos que el inmueble tiene 4 pisos y comienza a alquilar los otros 3 pisos hacia arriba y por años adquiere cierto dinero, ese dinero tiene también su caldo de cultivo en una actividad que se reputa como criminal, ¿no? Que no es punible porque todavía es el año 2001. Pero esos actos posteriores, eventualmente, si son actos de conversión o transferencia, sí deberían ser tratados como un supuesto de lavado de activos bajo esas modalidades y, por tanto, punibles, ¿no? Y esto, ahí para cerrar un poquito, si me permites, hay una jurisprudencia, con cargo a darte después la numeración exacta, donde se evaluó si, por ejemplo, un caso del año donde el delito fuente que se había cometido en 1988, lo recuerdo claramente, es un caso de TIT, ¿no? De 1988, podía generar actos de lavado de activos en el año 2005. O sea, había pasado más de 15 años donde se había cometido la supuesta actividad criminal previa, 1988, y los actos de lavado, de conversión, de transferencia, eran el año 2005. 17 años después. Así es. Y la pregunta era, ¿eso resulta viable dogmáticamente? Y la Corte Suprema de Justicia ha establecido de que sí es posible que actos criminales de larga data puedan ser objeto de lavado posterior. Afirmó lo siguiente: no es necesario la temporalidad inmediata del acto criminal previo con los actos de lavado de activos posteriores, invocando la categoría de la autonomía del delito de lavado de activos. Esta afirmación última de la Corte Suprema de Justicia sí tiene ciertos ribetes de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque pareciera un caso de manual, ¿no? Para elaborarlo en un manual de parte general, ¿no? Es decir, me están afirmando de que un sujeto ha guardado dinero 17 años, ¿no? O sea, como si fuera una serie, ¿no? Una película. Claro. Lo ha guardado debajo. Lo enterró debajo de su casa, en el sótano. Después, él o uno de sus hijos jugando lo encontró. En el patio lo encontró, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, ese comportamiento, aún si fuera cierto, vamos a poner que es cierto realmente, ¿no? Pues no cristaliza realmente la razón de ser del delito de lavado de activos, porque lo que se busca con el lavado de activos es golpear económicamente a los criminales, o sea, no hacer rentable el delito. Y el hecho de que supuestamente se identifique que ese mismo dinero, justo que se obtuvo hace más de 17 años, haya sido el que posteriormente se haya empleado como objeto de lavado de activos, pues no refleja ninguna suerte de efecto simbólico, de mensaje a nivel social sobre supuestamente un acto de lavado de activos con dinero producto de hace 17 años. Pues, ¿no? Me entra tal vez otra duda a manera de ejemplo también. Justo estuve pensando en el caso, no sé si ha visto esta serie, y si no la ha visto se la recomiendo, la serie Breaking Bad. En la serie Breaking Bad, y bueno, para todos los que nos ven tengan un poco la idea del ejemplo, un profesor se vuelve narcotraficante, aprende a fabricar metanfetaminas de alta pureza, entra al mercado del tráfico y empieza a vender y empieza a ganar muchísimo dinero. Tiene demasiado dinero y no sabe qué hacer con el dinero. Así que, ¿qué es lo que hace? Pide un préstamo como para simular que tiene dinero y lo que hace es comprarse un autolavado de carros. Se compra el autolavado de carros y cada vez que tiene un cliente infla de forma falsa las facturas. ¿Okay? Viene un cliente para un lavado sencillo, que puede costar, no sé, supongamos, $20 en el contexto de ella. Pero le agregan, no fue lavado sencillo, fue un lavado premium, usaron un pulidor especial, pusieron repuestos, y el servicio que realmente costó $20
en la caja le ponen como que entró $70. Esa diferencia es que está entrando el dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. Mi duda es, como para aterrizarla más justo a lo que estamos hablando de la temporalidad. Suponiendo que el negocio fue adquirido antes del 2002 en nuestro país. Suponiendo. O sea, lo adquirió cuando no existía el autolavado. Pero empieza a operar. Y en esa operación empieza a generarle ganancias. Y llega la vigencia del autolavado a través de julio del 2002 y sigue en el tiempo. Julio, agosto, septiembre, octubre, 2003, 2004. Y nuevamente lo detectan, lo investigan. La conducta, la adquisición como tal, fue antes de la entrada en vigencia. Pero está generando ganancias en el tiempo. ¿Estaríamos ante una figura de un delito permanente? Como para decir de que es sancionable penalmente el autolavado de activos, o tal vez estamos ante una figura típica. ¿Cuál sería usted su criterio en este ejemplo, ejemplo de una serie? No, muy bien, es muy interesante porque igual la calidad cinematográfica o que la producción audiovisual de las series nos permiten también poder acercarnos un poco a los contenidos propios del derecho penal, ¿no? En ese caso en particular, como la actividad criminal previa era la producción y venta de anfetaminas, me mencionó. Metanfetaminas, claro, tráfico de como drogas. es un tema de tráfico lícito de drogas, si fuera nuestro país, sí sería punible, ¿no? Porque por eso afirmaba desde que el 8 de noviembre del 91 ya era el lavado de activos como una modalidad agravada del TIT. O sea, sí sería punible. Pero cambiemos un poquito el matiz, ¿no? Digamos que la actividad criminal previa no fue el TIT, sino fue extorsión, supongamos, ya. Extorsión en el 90 y tantos. O para el fraude de la administración de personas jurídicas. Ya, claro. ¿Correcto? Ya. Entonces, que ni creo que en esa época ni existía como delito. Pues. Aparece después. Sí, en el 90 y tantos aparece también el fraude. En efecto, si es que el acto de inversión, primero es de la adquisición de un inmueble, de un negocio, es un comportamiento inmediato, de resultado inmediato. Por tanto, la conducta sería atípica. Que luego ese mismo bien inmueble haya sido empleado para producir ganancias propias de una labor, digamos, de servicio, ese comportamiento no podría ser calificado como lavado de activos. Podría ser un delito tributario, porque bien mencionaba usted de que se buscaba una ficción para tratar de que en el reflejo de las cuentas aparezca más o menos dinero. Eso eventualmente sí podría ser, pero lavado de activos, de mi apreciación, no calzaría ahí. Ciertamente es bastante interesante la figura del autolavado de activos. Ya tenemos clara su postura y sobre todo de que su postura nace de esta interrogante o bueno, de esta advertencia de estas jurisprudencias completamente opuestas. Y solo para ir terminando también de hablar sobre su libro, ¿dónde lo podemos adquirir? Todas las personas que deseen ahí poder comprarlo, poder tenerlo, darle una lectura, ¿en qué editorial o en qué librerías se podrían poder ubicarlo? Sí, muchas gracias. En esta ocasión, este texto fue publicado con la editorial Derecho y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pueden eventualmente comunicarse con ellos. No obstante, me he percatado que también en algunas librerías jurídicas del centro de Lima ya está el texto. Hemos tenido ocasión de hace unos meses de presentar el libro en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual yo soy abogado. Y la primera presentación la hicimos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que justamente es donde obtuve el grado de magíster en Derecho Penal, ¿no? Bueno, y ciertamente se acerca la Feria Internacional del Libro y nunca faltan las editoriales jurídicas que están ahí presentes, así que probablemente ahí también lo podamos encontrar. Sería para mí toda una gran alegría. Yo he tenido ocasión de publicar un primer texto con los colegas, los amigos de Jurista Editores, que versa sobre la prueba de oficio en el proceso penal común. Y he tenido la alegría de, cuando haber ido a la Feria Internacional del Libro, poder encontrar esa primera obra, digamos, ¿no? Entonces, si ahora se presentase esa segunda oportunidad de que eso también esté por ahí pululando, ventilándose, enhorabuena. Yo considero que toda obra académica, por más defectos o bondades o cualidades
o críticas que pueda recibir, debe darse a conocer, porque yo considero que eso es la academia, ¿no? La academia es la posibilidad de compartir información, de disentir con respeto y tratar de llegar a consensos o síntesis, ¿no? Porque, bueno, al final nadie tiene la última palabra. El derecho, y en particular el derecho penal, es una ciencia siempre de interpretación, y las interpretaciones dependen de cada sujeto, de cada operador. Entonces, se pueda revisar el libro, que se pueda recibir alguna crítica sobre mi postura, que digamos es una postura que no necesariamente favorece a las postulaciones de las tesis de defensas, digamos a nivel profesional, pero es una línea de pensamiento que yo tengo sobre la base de este punto en específico dentro del delito de lavado de activos. Claro, usted se está inclinando por el análisis objetivo. Más allá de una bandera de fiscalía o de defensa, usted considera que jurídicamente esta es la respuesta, así que, y por eso lo ha planteado desde esa perspectiva. Bueno, yo le cuento que cada vez que hay una feria de libro, yo siempre me junto con mis amigos para ir, lo que nosotros le llamamos ir a cazar libros. Porque obviamente una gracia de este festival no es simplemente ir y encontrar un libro que puedes encontrar en cualquier librería, sino buscar buenos precios. Porque eso es una de las gracias que tiene esta feria. Y con un grupo de amigos siempre vamos a buscar, amigos, colegas, abogados, vamos a buscar libros de derecho. Y empezamos así a hurgar. Empezamos a hurgar buscando títulos y le prometo que cuando encontremos el libro, nos vamos a tomar una foto con el libro y se la vamos a mandar. Para que vea que sí va a estar presente ahí en la Feria del Libro. Muchísimas gracias. Es un noble gesto. La verdad que en el desarrollo del ejercicio profesional y de las coincidencias académicas, uno logra estrechar lazos con compañeros, con colegas, que tienen también la misma vocación de seguir aprendiendo, de perfeccionarse. Y considero que el acto más plausible, noble de compañerismo es ese, ¿no? El tratar de reivindicar, de poner, digamos, a la exposición un texto que lo que busca es fomentar el debate. O sea, yo creo que un libro lo que debe buscar, más que convencer al lector, es poner en cuestión determinados temas. Oye, ¿será cierto lo que afirma Roberto Vilches? Más bien de repente él está equivocado. Esa clasificación de normas que hace sobre constitutivas, conceptuales y declarativas, igual tiene que aplicar el principio de legalidad y la lex previa, ¿no? Entonces, la idea es retar justo al público, a los colegas, a los amigos, a los profesores, que podamos disentir, ¿no? Porque si alguien me alcanza a mí una idea y me diga, Roberto, estás equivocado en este extremo, yo no soy un obstruso para decir, muy bien, voy a seguir estudiando y leyendo, eventualmente para replantear una postura. Entonces yo creo que eso es lo bonito de la academia, ¿no? Y precisamente saludo este tipo de espacios que promueve EGEPUD, y muy bien dirigido por usted, estimado amigo, que permite ese diálogo alturado, agradable, ameno, a fin de compartir nuestras ideas, ¿no? Muchas gracias por su palabra, doctor Vilches. Y bueno, con eso ya estamos llegando al final de esta entrevista. Nuevamente agradecido con su persona por su tiempo, por este espacio. Obviamente este programa lo van a ver después, porque no es en vivo, es ciertamente grabado. Ahí tenemos un equipo que se encarga de pulirlo en el sentido técnico, pero para que sepan también, hoy es un día viernes, estamos en un horario post-oficina, donde lo usual sería ir a descansar, porque se termina una semana pesada, sin mencionar que tenemos el Mundial encima, y muchas personas están interesadas en ver qué va a pasar en el partido. Por Uruguay para que le gane España. Pero justo a eso voy, a pesar de todo este conjunto de circunstancias, pues estamos acá para compartir un poco de, como usted bien dice, de la academia, para compartir esta postura, compartir su libro, para que todos puedan estar informados y, por supuesto, bien recibidos, todos los que deseen adquirirlos, los que deseen leerlos, opinar, criticar, disentir o estar de acuerdo con las posturas, porque finalmente para eso está la academia. Bueno, doctor Vilches, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si usted tenga algunas palabras para finalizar, para poder ya despedirnos. Muchísimas gracias nuevamente a la institución EGEPUD, a ustedes por esta amable recepción el día de hoy, poder dialogar, conocernos un poquito más. Anhelo de que no sea la
primera ocasión en que podamos coincidir. Estoy seguro que nos encontraremos también en el ejercicio de la profesión, pero también, como no, podernos encontrar en ese tipo de espacios como los podcasts, como los programas especiales que hacen, para seguir conversando, intercambiando ideas sobre tópicos muy interesantes como el lavado de activos y cualquier otra institución del derecho penal sustantivo o del derecho procesal penal. Muchas gracias por su palabra, doctor Vilches, y también muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que han llegado hasta este momento de este programa especial. Gracias por su preferencia, gracias por su sintonía, gracias por sus vistas, por sus likes, por sus compartidos. Acá, por supuesto, siempre nos ayudan mucho para poder crecer como institución y por supuesto, seguir brindándoles estos programas de nosotros queremos y sostenemos que son de calidad. Así que recuerden, este programa, esta edición especial llega gracias a Ejeput, la mejor formación jurídica. Que todos ustedes tengan un muy buen día.